Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de este espacio donde hablamos de liderazgo, pero no desde la teoría, sino desde la vida real, desde la experiencia y desde las emociones que nos atraviesan cuando estamos frente a nosotros mismos y cuando estamos frente a otros. En este episodio que se llama ¿Qué está frenando tu liderazgo personal y cómo vamos a empezar a cambiarlo? Vamos a ver entonces qué nos está bloqueando como líderes, cuáles serían estas causas y algunos tips que nos pueden ayudar a ir mejorando todo el tema de autoliderazgo, le diría yo, o liderazgo personal, como lo tenemos en primera instancia. ¿Qué nos está bloqueando como líderes? La realidad es que todos tenemos barreras internas, tenemos dudas, tenemos hábitos que nos frenan y que tanto en la vida personal como profesional, el no tener buenos hábitos hace que tengamos estos bloqueos que creemos que pueden ser bastante fuertes, pero que a la hora de la verdad no lo son. La buena noticia es que no tenemos que quedarnos ahí, podemos empezar a transformarnos desde los buenos hábitos. Vamos entonces a mirar cuáles son los factores que bloquean el liderazgo personal. Miremos entonces eh, que pensemos, que abramos nuestra mente y que seamos muy honestos con nosotros mismos al momento de responder, de pensar y de hacer esta introspección sobre cómo soy yo de persona y desde ahí entonces poder identificar dónde estamos fallando, qué nos puede faltar, qué fortalezas tenemos. ¿Listo? Pensemos entonces por un momento, ¿cuántas veces nos hemos sentido que tenemos potencial para liderar, pero que no lo estamos usando al 100%? Que a veces la energía baja, que los pensamientos se nos llenan de dudas o que en el entorno no nos ayudan mucho a sacar lo mejor de nosotros. ¿Saben cuántas veces y cuántas personas piensan eso día a día? Uno pensaría que es uno solo, pero no. Muchos de los líderes tenemos estas dudas, tenemos esos pensamientos que a veces nos causan esa ansiedad de saber si sí lo hago bien o no lo hago bien. Entonces aquí voy a dejar unos factores claves que pueden estar bloqueando nuestro liderazgo y que cuando nos identifiquemos con ellos, pues los tengamos de forma consciente en nuestra vida y podamos empezar a mejorar. Y aquí va. Nuestro primer factor es el miedo a equivocarnos. Muchos líderes nos paralizamos porque sentimos que debemos tener todas las respuestas, pero liderar no es saberlo todo, es tener esta humildad de aprender mientras caminamos. En este factor, el miedo a equivocarme era una cosa terrible que yo tenía, porque pues efectivamente si el líder es el que va direccionando, cuando se equivoca, pensaría uno que la culpa es de uno solamente y pueden haber muchos factores. Entonces aquí, más que tener esta, este pensamiento de culpabilidad, de equivocación, es poder aceptar dónde está el error y actuar de manera inmediata a, a estas fases que pueden presentarse o a estas situaciones y lograr entonces con nuevas estrategias, con nuevas ideas del equipo o de nuestras propias ideas, poder mejorar en la situación donde tuvimos la equivocación o donde no tomamos una buena decisión. En el factor número 2 encontramos los diálogos internos negativos. Hay frases que son como yo no soy suficiente o no soy tan buen líder. Hay otros que lo hacen mejor que yo. Todas estas voces internas nos sabotean las decisiones y nos frenan en nuestra confianza. He tenido una experiencia con una líder que me parece espectacular. Es una mujer que habla súper centrado, es estratégica, es estructurada y yo decía, yo quiero ser así.
Y ella me decía, Cris, lo que pasa es que tu estilo es un poco más casual, eres más abierta a hablar, pero realmente tú tienes tu organización, tienes tu estructura y lo que estás viendo en mí realmente lo estás, pues lo estás es proyectando porque yo lo veo en ti. Y me pareció algo tan, tan lindo haberlo escuchado que sentí como esta tranquilidad, porque los diálogos internos por lo general no son positivos. Nos han enseñado muchas veces a que cuando uno se adula, eh, lo hacen pensar que es alguien altivo, que es alguien prepotente y no es así. Tenemos que empezar a cambiar este chip de decirnos constantemente lo bueno que somos, todo lo que hemos trabajado y todo lo que hemos alcanzado, estas metas que por más pequeñas que sean para uno son propias y desde ahí empezar a cambiar estos diálogos internos siempre obligarnos literalmente a tener diálogos internos más positivos. No sé ese tema, lo voy a investigar, lo puedo hablar con alguien, de tener una red de apoyo que sea potencial para uno, que lo incite a uno a crecer, no tener una red de apoyo que lo mantenga en una rutina, que no lo deje crecer en una mediocridad. Entonces, hay que también tener en cuenta esos factores que son internos y los externos que nos pueden estar afectando. Para el tercer factor está la falta de autoconocimiento emocional. Si no sabemos qué emociones nos dominan, cuando lideramos es muy difícil poder gestionarla frente a los demás. El liderazgo no es solamente lo que nosotros hacemos, sino lo que transmitimos emocionalmente cuando actuamos. Hay muchas clases de liderazgos y esto va también con la personalidad. Hay personas que son muy autoritarias, muy controladoras y asimismo va a haber su liderazgo y eso no está mal. Lo que pasa es que se debe de enfocar a los equipos, ya que en su vida cotidiana lo maneja a su manera. Entonces la idea es poder tener conocimiento de cuáles son nuestras emociones positivas, cuáles son nuestras emociones, digámoslo, negativas, aunque no es que sean negativas, sino mal gestionadas realmente, porque todas son necesarias para desarrollarnos como personas y como líderes. Y cómo las estamos transmitiendo con un lenguaje verbal y no verbal a los demás, para que vean esta clase de liderazgo. Todas las personas somos líderes, todas, absolutamente todas, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, todos, absolutamente todos somos líderes. ¿Qué clase de liderazgo estamos transmitiendo a los demás? El cuarto factor son los ambientes laborales tóxicos. En, en este factor pasa mucho que cuando tenemos experiencias negativas con jefes o con equipos disfuncionales, es muy normal que nos protejamos de la parte externa y seamos líderes a la defensiva, que no tengamos confianza a los entornos laborales, que seamos reacios a ceder, que tengamos esta tendencia de manipular y de controlar, precisamente porque quiero mostrar unos resultados positivos sin que me afecten estos ambientes laborales tóxicos. Esto es muy común, pero también hay que empezar a crear una mentalidad de autosuficiencia, de preparación y de estructura que nos ayude a a que estas barreras externas que nos pueden afectar las podamos mirar y las podamos trabajar de una manera empática hacia nosotros mismos y dejando muy claro y por medio de límites a los ambientes o a los jefes laborales cómo es nuestra forma de trabajar. No tengamos miedo de decir, esta es mi estructura con la que yo trabajo, según mis funciones, según las, los indicadores que ustedes me piden, según eso, esta es mi estructura de trabajo, esta es mi organigrama y así lo puedo trabajar.
evitar mucho que se adentren en el manejo del equipo, sino que haya una negociación que pueda beneficiar mi liderazgo y a la organización y al equipo como tal. Pero debemos de bajarle el miedo a cómo vamos a manejar nuestros equipos y dejar de preguntar a partes externas si está bien o mal. Creería que es más bien uno utilizar un diálogo con nuestros líderes o con nuestros jefes eh, que estudien esta estructura y de acuerdo a ella mirar por medio de evaluación de indicadores y de desempeño si funciona o no funciona. Y lo vamos entonces modificando de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando. Y el último factor es la falta de un propósito claro. Cuando lideras sin saber para qué lo haces, solo repites tareas, pero no inspiras. Este es encantador, me encanta este factor porque yo también lideraba por liderar. Tuve la experiencia de que me eligieron para liderar un equipo porque tenía ciertas habilidades. Pero yo no sabía liderar, no sabía cómo enfocarme, cómo hablarle a, a las demás personas, cómo conectar mi equipo con otras áreas. Solamente estaba pensando en los indicadores. mm, Trataba de ser muy flexible, pero sin tener esos límites de flexibilidad para la realización de tareas y simplemente hacíamos eso. Ahora, la idea de liderar es poder velar para que mi equipo de trabajo pueda adquirir estos indicadores o estas metas que nos ha propuesto una organización, pero con esta convicción de que lo que hacemos lo hacemos por pasión, lo hacemos con empeño, lo hacemos con motivación, que obviamente el dinero nos encanta cuando llega, pero que cada día podamos decir, esto lo hago porque me nace, esto lo hago porque me siento confiada, esto lo hago porque mi líder me apoya, me acompaña, me retroalimenta de manera efectiva. Desde ahí es que ya empecé a ver que la forma de liderar la puedo ir adaptando según unas necesidades propias y organizacionales, pero que siempre mi propósito debe ser en pro a esta estabilidad emocional de mi equipo, más que funcional. Porque cuando mi equipo puede ser el más teso del mundo, puede tener la preparación educativa más grande, pero si emocionalmente no están bien en esta área laboral, pues es muy difícil que se pueda mantener bien. Entendemos que cada persona está afectada por factores externos como la familia, pues hablando desde la organización, la familia, su economía, la sociedad, su entorno, y que van a llegar día a día a trabajar. Entonces, todos esos factores nos van a afectar. ¿Qué tal si yo como líder dejo de ser una carga o dejo de ser algo más que lo afecte y más bien lo motivo de a que en esta jornada en la que va a estar conmigo va a estar bien, va a estar tranquilo, va a estar motivado? Es algo más bonito, es algo más provechoso y es algo más funcional. Bueno, entonces aquí va una pregunta. ¿Se identifican con alguno de esos factores? ¿Han vivido algo o han tenido alguna experiencia o la han visto? Si es así, pues les cuento que eso es normal. Lo importante es que no nos quedemos ahí, que empecemos a construir esta versión de líder que queremos ser, esta versión de líder como se la imaginan, tienen un prototipo, tienen una persona por allí que uno dice, ve, yo quiero ser como esta persona en cuestión de liderazgo o me gustaría mejorar en esto. Ahí les dejo esta preguntita para que vayan entonces moldeando su liderazgo personal y laboral, porque ya vamos a empezar a adentrarnos un poco más a lo laboral. Vamos a ver también cuáles van a ser estas estrategias para mejorar nuestro liderazgo personal y ganar confianza. Aquí vamos a tener unas estrategias simples pero profundas.
las podemos aplicar en cualquier momento. Podemos anotar, podemos crear nuestras propias estrategias basadas en estos ejemplos con el propósito de ir mejorando día a día desde nosotros. Tratemos de pensar en nuestro liderazgo personal, primero que todo, más que pensar en liderar mi equipo y todo eso, lideremos nuestras emociones, lideremos nuestra vida, estructurémosla, tengamos un propósito, el propósito de todos difiere, no tiene un calificativo, entonces aquí soltemos esa necesidad de tener el éxito que vemos afuera o los prototipos que hay afuera, esto lo había dicho en el episodio anterior, y más bien empecemos a centrarnos en lo que a nosotros nos gusta. Podemos detenernos bueno, la primera estrategia es hacer unas pausas conscientes todos los días y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué quiero hoy? ¿Qué necesito hoy? O sea, yo como persona, ¿cómo me estoy sintiendo yo desde mi persona como tal? ¿Me siento bien? ¿Me siento em, motivada, me siento feliz o me siento triste o me siento frustrada? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y de acuerdo a esto, ¿qué necesito para mejorar o qué necesito para enfocarme? O si no necesito nada, sino que ya tengo mi estructura hecha. Yo les daba el ejemplo de que yo manejo una pizarrita eh, donde todos los días tengo mis tareas y las voy borrando a medida que las voy cumpliendo, porque realmente era de las personas que, como se dice coloquialmente, picaba, picaba, picaba hacia acá, hacia acá, hacia acá, y al final del día realmente quedaba exhausta de tanto hacer y no hacer. Así que estas preguntitas las podemos hacer, tener un cuadernito, una pizarra, no sé, en el computador, blog de notas, las tareas que vamos a tener. Y aparte de eso, cuando tengamos esas tareas y me sienta como estresada o me sienta como ansiosa, poder preguntarnos por qué me estoy sintiendo así, qué requiero para eso y también estar en el momento presente. Les aseguro que uno a veces está por allá, ay, no, es que tengo que entregar un informe dentro de 8 días, esto para acá, esto para acá, salir este día, reunión en este día. Entonces la idea es respirar, tomarnos un delicioso café y estar en el momento presente y priorizar las tareas que tenemos que hacer por orden de urgencia, ¿sí? Y desde ahí les aseguro que tenemos casi la mitad de las tareas hechas. Bueno, otra de las estrategias que tenemos es definir nuestro propósito como líder. ¿Para qué estamos liderando? ¿Cuál es el impacto que queremos dejar en nuestro equipo, en nuestra familia, en nuestro entorno? Cuando conectas con el propósito que tienes, vas a tomar decisiones mucho más claras y más firmes. Entonces, aquí la idea es que definamos estos propósitos, definamos qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos mejorar, qué vamos a cambiar definitivamente, qué aceptamos, qué no aceptamos. Y desde aquí ya vamos empezando a desarrollar ese propósito como líder. ¿Para qué estamos liderando nosotros? Para darle resultados positivos a la empresa, nada más. ¿El fin justifica los medios? ¿O estamos liderando para motivar, para dejar un buen recuerdo en nuestro equipo, para que nuestro equipo nos mire y le dé ganas de trabajar con nosotros? Vuelvo y les digo, no tenemos que ser flexibles a todas las peticiones, así porque todo el mundo nos pidió y ya. No, hay que ser flexibles con estructura, mirando el impacto de esta flexibilidad con mi equipo, pero todo tiene que ser de una manera muy objetiva y muy estratégica desde nuestro propósito, desde los indicadores que debemos de cumplir, porque la responsabilidad ante todo, y desde aquí vamos a manejar un equipo de trabajo muy bueno. Además, contando pues que
el equipo que vamos a tener, vamos a tratar de conocerlo de manera individual y de manera grupal con el fin de empezar a trabajar con ellos. Otra de las estrategias, la tercera, es que vamos a crear nuestros propios indicadores de crecimiento. Aquí no solamente vamos a medir nuestros resultados externos, sino también que vamos a mirar. Puede ser semanalmente, el último día de la semana, me sentí más seguro liderando esta semana, cómo lo hice, respondí bien, mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal fueron adecuados. mm, Pude comunicar bien mis ideas, tanto en correos, tanto en mi equipo, tanto en mis otros líderes, a otras áreas externas. Puse límites de forma sana. Aquí lo que les estaba comentando anteriormente era eso. Muchas veces el equipo va a tener unas necesidades externas, permisos, van a tener situaciones que se pueden presentar de imprevisto. Entonces, ¿dónde pongo los límites? ¿Dónde hablo de manera sana también? ¿Cómo comunico? ¿Y cómo me sentí dando como estas pautas de manejo del equipo y de manejo de los procesos y actividades que cada uno tiene? Cuando yo voy preguntándome esta cada semana y lo voy anotando, puedo tener una bitácora que me ayude a ir mejorando esto. También puede ser con audios en tu WhatsApp, donde tú tengas como esa evaluación. Vas entonces a ir creando este crecimiento personal y este crecimiento profesional de manera sensacional. Una de las estrategias que me parece muy interesante y que no la tenemos muy en cuenta es rodearnos de las personas que nos inspiren. Los ambientes que nos rodean nos potencian o nos frenan. Vamos a buscar estas redes de apoyo, mentorías, lecturas, podcasts que nos conecten con nuestra mejor versión. Hay personas que son nuestros amigos para ciertas situaciones, una reunión familiar, un baile, una fiesta de fin de año, qué sé yo, cumpleaños, pero para la parte laboral requerimos de personas que vean nuestro potencial, que hayan sido líderes, que hayan pasado por todo esto que les he comentado y que más que frenarte te impulsen a decir, mira, yo pasé por ahí, no pasa nada, tranquilo, vamos a hacer esto, o puedes hacer esto, o podemos reunirnos y crear esto, o ánimo que vas para adelante y vas bien. Este tipo de personas y este tipo de ayudas son las que necesitamos para crear nuestra mejor versión como líderes. ¿Listo? Y entonces a todo esto llegamos a mirar cómo impacta esto en el liderazgo laboral. Después de saber esas estrategias, después de tener estos puntos que pueden frenarnos en nuestro autoconocimiento, en nuestro manejo de comunicación personal y en nuestra estructura como tal, como personas, ¿cómo nos impactaría esto viéndolo de manera rápida en un liderazgo laboral? Pues cuando nosotros lideramos, nos lideramos bien, el equipo lo nota. Todo se va a notar. Si nosotros tenemos confianza personal, esto se convierte en confianza profesional. Nuestras relaciones se vuelven más humanas y efectivas. Y los resultados dejan de depender solo de la presión y comienzan a fluir desde la claridad, desde la estrategia. Es muy rico cuando a mí un líder me habla y me dice, mira, Cristina, lo que requerimos para para estas tareas son lo siguiente. eh, Cumplir con una meta diaria de tanto, semanal tanto, y todos estos objetivos los requerimos para finalizando el mes tener más o menos el 90%, contando pues con ciertas situaciones que se pueden presentar. Mm, Cuando yo tengo la claridad de eso, yo ya voy a tener esa conciencia de ir desarrollando mis actividades tranquilamente, pero que si va a llegar a pasar algo que no tenía previsto
una ausencia, un permiso, una incapacidad, yo tenga una indisposición que a veces no la cubre como la EPS o no vale la pena uno ir a una urgencia de esperar muchas horas, sino comentarle a este líder y decirle, hoy quiero descansar unas 2 horas, porfa, continúo el día siguiente. Y yo tener esa confianza de pedirle esos espacios a mi líder es un ejemplo como tal. Y que él me brinde esa confianza de que hago mis actividades bien y que puedo tener y contar con esos espacios de ausencia laboral, pues hace que estas relaciones se vuelvan mucho más humanas y que obviamente yo sé que debo de responder por mi trabajo, entonces voy a ser más efectiva en lo que va eh, pasando de tiempo al momento de cumplir. Porque es que el liderazgo personal es la raíz que sostiene el liderazgo profesional. No podemos liderar bien a otros si no nos lideramos a nosotros mismos. Entonces hay que tener esa empatía con nosotros mismos. En el primer episodio les contaba que a veces éramos demasiado duros con nosotros, cometíamos un error y nos tratamos mal o pensamos mal o bajamos la guardia, nos desmotivamos, pero si llega otra persona y tiene ese mismo error, estoy segura que le decimos, no, todo va a salir bien, vamos, ánimo, tú puedes. Entonces, empecemos a tener este trato compasivo con nosotros mismos, este trato amoroso con nosotros mismos, y eso se va a ver efectivamente eh, en los demás. Esto se va a ver impactado en los demás, porque siempre lo que está dentro se va a notar afuera. Entonces, con eso les dejo una reflexión. ¿Qué vas a empezar a cambiar desde hoy para liderarte mejor? No tienes que hacerlo sola. Te recuerdo que hay personas que te pueden apoyar, hay mentores que te pueden apoyar, eh, hay comunidades que pueden también recibirte y entender que no estás solo. Yo por aquí voy a estar muy pendiente de todo el tema de liderazgo y estoy a punto de crear una mentoría de liderazgo humano donde los acompaño a trabajar estas y otras herramientas prácticas que nos ayuden a mejorar, a buscar ese autoconocimiento. Todos los días aprendemos. No pensemos que porque ya somos líderes ya no las sabemos todas, no, aprendemos de todo el mundo y la idea es pues que tengamos este espacio y que tengamos esa apertura mental para crear estrategias más reales, para fortalecer nuestro liderazgo personal y poder mostrar nuestro liderazgo profesional de manera eh, racional, de manera humana y con un propósito como tal. Gracias por escucharme, por darme este espacio y por elegir liderar tu vida desde el propósito. Nos vemos en el próximo episodio donde hablaremos un poco sobre un liderazgo más social, cómo construir estas relaciones sanas que potencien un equipo o un entorno laboral. Vamos entonces a dar también tipsitos que nos ayuden a ir ya saliendo como de una zona de confort. Voy a tratar de darles un podcast con tipos de liderazgo para que nos vamos identificando y desde ahí entonces empecemos a crear nuestro liderazgo como tal, o si ya lo tenemos identificado, ir entonces mejorando cositas con todos esos tips y esas estrategias que les tengo. Un abrazo grande, recuerden que soy Cristina Manco y seguimos en este camino de liderazgo con propósito. Chao, chao.